Dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará, subraya, reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. ¿Cuántos dicen amén? Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Hemos asumido la Navidad como un momento festivo. Familiares reunidos alrededor de una mesa repleta de comida. Y por supuesto, no puede faltar la bebida de diferentes tipos, ¿no? Pero la Navidad también contiene un mensaje paralelo y que me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos y descubrir el verdadero significado, el verdadero propósito de la Navidad. Navidad significa natividad, es decir, nacimiento. La cristiandad toda celebra en la Navidad el nacimiento ¿de quién? El nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Remarca, el Hijo de Dios. El ángel le dijo a María en Lucas 1:35, tu hijo será el Santísimo Hijo de Dios. Juan el Bautista declaró en Juan 1:34, yo declaro que Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Finalmente el apóstol Pablo expresó en Romanos 1:4, al resucitar de entre los muertos, Jesucristo probó ser el todopoderoso Hijo de Dios y poseedor de la naturaleza santa de Dios mismo. Ahora bien, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesucristo no nos mandó, no nos ordenó recordar su nacimiento, sino su muerte. Por eso, con ese propósito, Jesús instituyó la Cena del Señor, la que todas las iglesias y cristianos recuerdan periódicamente. La Biblia dice en Lucas capítulo 22, 19, de ahora en adelante, dijo Jesús, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Entonces Jesús nació para salvar a los pecadores. Pero no es su nacimiento el que nos salva, sino su muerte y su resurrección. Oh, qué importante es esto. No es el nacimiento de Jesús el que provee salvación a los pecadores, sino su muerte y su resurrección. El ángel Gabriel también le dijo a María en Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará, subraya, salvará a su pueblo de sus pecados. Y más adelante el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, verso 25, léelo con atención. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible
Subraya, no por medio de su nacimiento, sino por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Todos estos textos estamos leyendo para ratificar el hecho de que no es el nacimiento de Jesús el que nos salva, sino su muerte y su resurrección. Veamos otros dos pasajes. Efesios, capítulo 1, verso 7. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el precio para librarnos del pecado. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:18, dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que ya vamos entendiendo el primer propósito de la Navidad, es recordar el nacimiento del Salvador. Es recordar el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, aunque estamos viendo que no fue su nacimiento, sino su muerte y su resurrección, la que provee perdón de los pecados para aquellos que se acercan a Él por medio de la fe. Ahora, ¿realmente nació Jesucristo el 25 de diciembre? La Biblia no lo dice. Y es improbable que haya sido esa fecha. ¿Por qué? Porque muchos creen que Jesús no pudo haber nacido en una época en donde los caminos eran intransitables por el invierno y donde las ovejas no pastaban. Todo el mundo recordará que la Biblia dice que fue promulgado un edicto donde se ordenaba a la población a dirigirse a sus lugares de nacimiento. La gente tenía que dirigirse a sus lugares de nacimiento para ser empadronada. Había un censo. Y es difícil creer que un gobierno haya exigido y ordenado a la gente trasladarse en invierno donde los caminos eran intransitables. Entonces, lo cierto es que el 25 de diciembre parece ser una fecha adoptada en el siglo IV, durante el reinado ¿de quién? De Constantino, el primer emperador romano. Se hizo coincidir el nacimiento de Jesús con las fiestas saturnales. En aquel entonces se celebraba la fiesta a un dios pagano, al dios Sol. Y entonces los cristianos empezaron a festejar el nacimiento del Sol de Justicia, como lo llama Malaquías, en esa fecha. Entonces se adoptó el 25 de diciembre, la fecha en la que Jesucristo nació, para festejar su nacimiento y hacerla coincidir con esta fiesta pagana de adoración al Dios Sol. Para nosotros, como cristianos, la verdad es que lo importante no es la fecha en sí, sino el propósito, realmente lo que se conmemora. Si el Espíritu Santo no se ha placido en dejarnos la fecha exacta, es porque no debe ser relevante ni importante para el plan de redención de los seres humanos. Saber la fecha no va a quitar ni a añadir nada al propósito. Lo importante es que nosotros sepamos qué se conmemora. Lo importante que nosotros sepamos es qué se celebra, porque parece que cada día nos estamos olvidando más y llega esta fiesta y llega la Navidad y no sabemos qué se celebra. El mensaje de la Navidad entonces nos deja sin excusa. La Navidad nos dice que Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores. La Biblia dice en Lucas 2:10: les traigo buenas noticias que darán gran alegría
a toda la gente. Sí, el Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Entonces, Navidad anuncia a los cuatro vientos que el Salvador ha venido al mundo. Y Semana Santa proclama que Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, pagó el precio de esa salvación. Y mediante su sangre redentora nos ofrece el perdón de los pecados y el acceso directo a Dios. Navidad proclama que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Navidad proclama que el Salvador nació, pero Semana Santa anuncia que por medio de su muerte pagó el precio de rescate por la salvación. Y ahora nos ofrece, nos ofrece el perdón de los pecados y el acceso directo a Dios. ¿Alguien puede imaginar lo que estoy diciendo? Ahora tenemos acceso directo a Dios mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón, abrir nuestro corazón para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y de esa manera tenemos un camino abierto al Padre. Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos intermediarios humanos. Ahora aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida, el Espíritu Santo mora en ellos y ellos pueden tener acceso directo a la presencia del Señor. ¡Guau! ¡Qué hermosa noticia! Así que Navidad nos dice que el Salvador ha nacido. La Biblia dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todo el mundo necesita un Salvador. Nadie puede ganarse el derecho de ir al cielo, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte, el precio del pecado, la pagó, ese precio lo pagó Jesucristo en la cruz. Por eso todos necesitamos un Salvador, y en esta Navidad estamos celebrando, conmemorando, recordando que el Salvador vino al mundo, que todo el mundo tiene la oportunidad para cambiar su destino eterno, que todo el mundo tiene la oportunidad para tener acceso directo a Dios, que todo el mundo tiene la oportunidad para ir al cielo y para vivir en el cielo acá en la tierra junto a la presencia de Dios. Ahora el Salvador, el Mesías, el Señor nació. Eso es lo que nos anuncia Navidad. Nos anuncia que el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, el Salvador del mundo nació. ¿Pero nació dónde? En un pesebre. En un lugar destinado ¿para qué? Para los animales. Pero dígame una cosa. Los israelitas, la nación de Israel, ¿no estaba esperando a un rey? Sí, esperaban a un rey y así lo recibieron. Lo único que le ofrecieron al Salvador, al Mesías, al Rey prometido, fue un lugar humilde en un establo, en un pesebre. Pero un rey no nace en un pesebre, pero ese es el lugar que le ofrecieron. Un rey nace con toda pompa, sin embargo, no hubo lugar para él, hermanos. No hubo lugar para él, ni en una casa, ni en un hotel posada, ni en la ciudad, ni siquiera en la nación. Sus propios hermanos lo rechazaron. La nación entera que lo esperaba, al final lo rechazó. Dice Juan capítulo 1, verso 11, vino a los de su propio pueblo. ¿Y qué pasó? Y hasta ellos lo rechazaron. ¡Qué solo que estuvo Jesús en aquella primera Navidad! ¡Qué solo! Hoy Navidad es sinónimo de familiares reunidos, de encuentros de amigos, pero si pensamos en aquella primera Navidad donde todo se inició, vamos a ver que Jesús estuvo muy solo. Apenas María, José y unos cuantos pastores
vinieron para verlo. Luego llegaron unos magos desde Oriente para hacerle algunos presentes, algunos regalos. Pero nada más que eso, hermanos. Hoy Navidad es sinónimo de encuentro familiar, de encuentro con amigos. Pero Jesús estuvo solo en aquella primera Navidad donde todo comenzó. Jesús estuvo solo. No hubo lugar para Él en una casa, en un hogar. No hubo lugar para Él en una ciudad, ni siquiera en una nación. Simplemente se le reservó una posada, un pesebre, un establo. Que solo estuvo Jesús en aquella primera Navidad. Jesús no tuvo un lugar en la tierra. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que vivió sanando y haciendo bienes a todos. Hombres y mujeres, niños, potentados, ricos y pobres, reyes y esclavos, todo el mundo fue favorecido y bendecido con la presencia de Jesús en esta tierra. ¿Cuántos hogares que estaban destruidos fueron restaurados por la presencia de Jesús? ¿Cuántos endemoniados fueron liberados? ¿Cuántos enfermos fueron sanados? ¿Cuántos esclavos del pecado fueron libertados? ¿Cuánta gente fue bendecida? Pero ni aún en el corazón de ellos se encontró un lugar. Pues la Biblia dice que en el momento en que condenaron a Jesús a la muerte, crucificándolo en una cruz, dice que la gente, todas estas personas, el pueblo entero, asentían el veredicto. Ni siquiera cuando lo crucificaron, en el momento de mayor agonía para Jesucristo, no se encontró para Él un lugar en el corazón del pueblo. Nació solo, Jesús nació solo y murió solo. Apenas algunas mujeres estuvieron con Él en el momento de la crucifixión. Hermanos, este Jesús que vino al mundo para hacer bienes, para sanar a los enfermos, que vino al mundo para liberarnos del pecado y llevarnos al cielo, no encontró un lugar en el corazón de nadie, apenas de unos pocos. No encontró un lugar en un hogar, en una casa, en una nación, en una ciudad. No encontró lugar. Que solo estuvo Jesús en aquella primera Navidad. Nació solo, murió solo porque este mundo lo rechazó. Este mundo rechazó al Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo por amor, por el gran amor que nos tiene, porque es el medio para encontrar la salvación, es el medio para ser liberado de la condenación eterna, es el medio para ser liberado del pecado, del poder del pecado y del poder de Satanás. ¿Cuánto beneficio? Mi pregunta es, ¿hallará Jesucristo un lugar en nuestros corazones en esta Navidad? Lo cierto es que crucificaron a Jesús. Al tercer día resucitaría y ascendería al cielo para estar con el Padre. Pero por medio del Espíritu Santo el Señor sigue presente en medio nuestro. Y sigue haciendo bienes como entonces. El mismo Jesucristo que estuvo en persona en la tierra, lo está por medio de su Espíritu Santo. Y Él sigue atendiendo nuestras necesidades, sigue siendo misericordioso con nosotros. Todo aquel que clama a Él por ayuda, recibe su ayuda, recibe su bendición. El mismo Jesucristo está hoy entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿encontrará un lugar en nuestros corazones o lo resistiremos como lo resistieron aquellos primeros? ¿O lo rechazaremos como lo rechazó la nación de Israel? ¿Encontrará Dios un lugar en nuestro hogar, en nuestra casa? Porque en aquella primera Navidad Jesús nació en un pesebre, en un establo. No se le ofreció ningún otro lugar. ¿Será que nosotros le ofreceremos un mejor lugar? ¿Será que nosotros le ofreceremos nuestro hogar, nuestra casa?
para que Él pueda hospedarse y que no sea momentáneamente, sino que lo haga definitivamente, que nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vida sea el lugar de la presencia, la morada de la presencia de Dios de manera permanente. ¿Será que nosotros lo honraremos de tal manera para que Dios se quede con nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa y por qué no en nuestra ciudad y en nuestra nación? Reflexionemos en esta Navidad. No nos sentemos a la mesa sin reflexionar en lo que sucedió en aquella primera Navidad, en lo que significa, en lo que representa, en lo que estamos conmemorando. Dios envió a su Hijo, el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores y todavía está al alcance de nuestras manos la salvación. Si por fe aceptamos el sacrificio de Jesús, creemos que Él vino como Hijo de Dios y que fue a la cruz para morir por nosotros, entonces tendremos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No nos sentemos a la mesa sin reflexionar, hermanos, sobre el gran amor de Dios. Y es una muy buena ocasión no solo para reflexionar, sino para compartir el amor de Dios. Aprovechemos el tiempo, no simplemente en la mesa, sino en este tiempo, a través de las redes sociales, a través de nuestros círculos de amigos, a compartir el verdadero significado de la Navidad, el amor de Dios por este mundo. Por eso tenemos que elevar una oración sentida de agradecimiento a nuestro Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo, hermano. Es un regalo y el regalo lo aceptamos, lo valoramos y lo agradecemos. Le damos gracias. ¿Cuántos dicen conmigo? Gracias, Señor, por la bendición de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber enviado un conducto, un salvoconducto para nosotros. Gracias porque a través de Jesucristo nosotros volvemos a tener entrada en el lugar santísimo. Gracias porque a través de Jesucristo nuestros pecados son perdonados. Podemos reconciliarnos con Dios y tener vida eterna. Dios sigue compadeciéndose de nuestras necesidades y fundamentalmente de nuestra mayor necesidad, que es la necesidad de Dios, la necesidad de vida eterna. Dice Juan 3:16, dice que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lee conmigo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigos, hermanos, Cristo es mucho más que un amigo, es mucho más que un maestro, es mucho más que un modelo de conducta. Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cristo ha sido enviado por Dios para salvar a los pecadores. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen conmigo? Gracias, Señor. Oh, Señor, perdónanos por olvidarnos el significado de la Navidad. La Navidad nos anuncia y nos deja sin excusa de que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. El Salvador ha nacido. Dios ha enviado al Salvador y a través de su muerte y de su resurrección nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Nosotros podemos tener acceso directo al cielo. Somos liberados, libres del poder del pecado, libres del poder de Satanás, libres para poder entrar al cielo y gozar de su presencia para siempre, hermanos. Jesús no tuvo un sitio en la posada. Hagámosle un sitio grande en nuestro corazón
en esta Navidad y que sea de manera permanente. Hoy es el tiempo para tomar una decisión y decirle: sí, Señor, tendrás un lugar en mi vida, tendrás un lugar en mi familia, tendrás un lugar en mi hogar, tendrás un lugar en la iglesia, tendrás un lugar en nuestra nación. Vamos a hacerle un lugar al Salvador, al Hijo de Dios, a quien vino para salvarnos de la muerte eterna, aquel que vino para llevarnos al cielo y para librarnos del poder de Satanás y del pecado. Vamos a hacerle un lugar, que esta Navidad sea el momento propicio para tomar una decisión. La decisión es que Dios encuentre un lugar en nuestro corazón. Que Dios los bendiga, que la decisión que estás tomando sea definitiva, que realmente Jesucristo se enseñoree en tu vida y en tu casa, y que la presencia de Dios no falte, que su bendición, su guía, que el príncipe de paz reine con paz en tu vida y en tu familia. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.